Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Yo te voy a invitar en esta mañana, si podemos leer estos versículos del capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer unos 4 versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 12 del libro de Hebreos. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a leerlo en reverencia a nuestro Señor, la palabra de Dios. Qué lindo que en esta iglesia podemos centrar nuestra reunión en Jesucristo y en su palabra. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos dejó su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, su guía. Y entonces podemos agradecer a Dios por ello también. Vamos a leer versículo 1, capítulo 12. Sígueme, por favor. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 es algo muy importante para nosotros a considerar esta mañana. Dice, mira, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Para que vuestro ánimo, para que nuestro corazón, para que nuestra mente, ¿qué dice? No se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Querido Padre, gracias por esta mañana de tu pueblo estar aquí para escuchar tu voz. Y pedimos, Señor, háblanos a cada corazón, a cada necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este paréntesis que vamos a hacer en esta mañana sobre recordar lo que significa esto de la Semana Santa. Muchos lo llaman la Cuaresma. ¿Y por qué le llaman la Cuaresma? Es porque se preparan 40 días antes de este acontecimiento. La verdad que nosotros, como cristianos, no seguimos tradiciones, no seguimos costumbres, seguimos lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y nos va ayudando a entender cómo Él va moviéndose en medio de su iglesia y cómo Él va alimentando a su iglesia, va haciendo, madurando a su iglesia, cómo Dios va ministrando a su iglesia. Eso es lindo, que yo voy caminando con Jesucristo y Él me ministra a mí y yo soy parte del cuerpo de Cristo, que yo puedo mostrar lo que Dios está haciendo a través mío. Cada familia, cada persona es parte de una historia más pequeña que está Dios haciendo de tal manera de que Él quiere darse a conocer a través de esa historia pequeña. Tu vida es una historia pequeña, tu familia es una historia pequeña, y es a través de esa historia que Él quiere darse a conocer. Es interesante que toda la escritura vas a ver historias pequeñas, la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de David, hasta llegar a la historia de Cristo, que es la historia final, el centro de todo, la historia final de Cristo, de la historia de Dios. En Cristo se consuma todo, en Cristo. Entonces nosotros somos parte de esa historia. Qué lindo que tú estás aquí con tu familia y tú has decidido meterte en la historia, porque hay gente que no quiere meterse en la historia de Dios, quiere vivir su propia historia, dejándole a Dios a un lado, dejando a Dios como en segundo plano. Primero mi historia, primero mi vida, primero mi éxito, primero mi felicidad, primero. Cuidado, la historia de Dios es de aquellos que son llamados por Él
Y Dios te invita a meterse, te invita a involucrarse en la historia de Dios. Amén, hermanos. ¿Ya estás en la historia de Dios? Amén. Yo estoy seguro y creo que esto ya ha sucedido. Pero volvamos al texto que en esta mañana quisiera compartir con ustedes. En este texto encontramos 4 cosas. La primera cosa es que corramos la carrera. Y vos ves ahí en el versículo 1, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, Abel, hay que seguir la carrera. No vamos a parar. Con paciencia vamos a seguir corriendo la carrera. Ahora tocó esta parte de la vida, ¿no? A Israel les tocó, a Roberto les tocó, a Silvita les tocó en la parte en el pasado. Su mamita se adelantó y cada uno estamos corriendo la carrera. Cada uno estamos corriendo la carrera. Pero cuando corremos la carrera, dice el texto, verso 2, a ver si ustedes me ayudan. ¿Qué dice el verso 2? La primera parte, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús. No pongas tus ojos en el pastor, no pongas tus ojos en tu esposo, en tu esposa. Incluso a los hijos les llamaría la atención, no pongan sus ojos en sus padres. Ahora, ¿por qué es importante poner los ojos en Jesús? ¿Por qué? Exacto, porque Él es perfecto. Así que si tu papá es imperfecto, bienvenido al club de los imperfectos. Tu mamá es imperfecta, bienvenido al club. Tu esposo es imperfecto, tu esposa es imperfecta, tu pastor es imperfecto. ¿Qué dice el texto? Puestos los ojos en Jesús. Y es interesante que escucha lo que en el Nuevo Testamento, lo que Dios está haciendo en su pueblo es cada hijo de Dios, cada hombre, cada mujer, es llevarnos a qué estatura, a qué plenitud, hacia dónde nos está llevando Dios. Hasta el varón perfecto. O sea que para Dios no hay ningún desperdicio de lo que suceda en tu vida. Todas las circunstancias que vas a vivir de aquí hasta que Él venga o hasta que nos lleve, todo lo que va a suceder es con el único propósito de que tú te parezcas más a Jesucristo. Así que no hay desperdicio en el plan de Dios. Dios va a utilizar aún tu pecado. Dios va a utilizar tu debilidad. Dios va a utilizar aún tus dudas, porque si vos ves todos los personajes del Antiguo Testamento, vas a ver hombres que hicieron cosas para Dios, pero eran humanos, llenos de miedo, de temor, de dudas, de debilidades. Pero ellos, a pesar de eso, ¿qué hicieron? Confiaron en Dios, puestos los ojos en Jesús. Qué lindo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que debemos correr la carrera con paciencia, pero la segunda es debemos poner la mirada y mantener la mirada en Jesús. Pero no solamente eso dice el texto, mira lo que dice el texto en el versículo 2, la segunda parte, porque dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Esta es la primera cosa que debemos nosotros, en esta mañana me gustaría un poquito mirar este tema de Jesucristo sufrió la cruz. ¿Por quién sufrió? ¿Por qué sufrió? ¿Sabes? Dice el texto para que tu fe no desmaye, hasta que no desmayes, que tu ánimo no desmaye a medida que tú pongas tus ojos en Jesús y veas el valor de la cruz. De eso se trata, que el ánimo pueda ser cada vez más
cada vez más estemos dispuestos a seguir corriendo la carrera porque conocemos, sabemos el valor de la cruz. Wow. Pero no solamente dice que Él sufrió la cruz, y me encantó lo que Israel contó ayer. El tema de la cruz es fabuloso, ¿no? Como Jesucristo, ya vamos a ver un poco más en estos días, ojalá en Semana Santa vamos a profundizar el valor de la cruz. Fíjate que en la cruz es agonía. La cruz comenzó en Getsemaní cuando Jesucristo estaba en el huerto. ¿Te acuerdas lo que dice Lucas capítulo 22? Dice que Jesucristo fue, antes de ir a la cruz, fue al huerto a orar con los discípulos. Los discípulos no pudieron orar, se durmieron. Y mientras Él oraba, ¿qué dice cuando Él oraba? Que Él sudaba y que el sudor caía ¿qué? Caía sangre. El autor Lucas, que es el médico amado del Nuevo Testamento que tenía Jesucristo con los apóstoles, era uno de los discípulos, nos cuenta que Jesucristo sudaba sangre. Antes de ir a la cruz, Jesucristo sudaba sangre. Wow. ¿Alguien aquí ha sudado sangre? ¿Sabes que médicamente es peligroso sudar sangre? Peligroso. Porque una vez que la sangre se contamina con el sudor de la piel, puede causar un shock en el corazón. Jesucristo estaba a punto de tener un shock en el corazón médicamente antes de ir a la cruz. Pero ¿sabes cuál fue la oración de Jesucristo en Getsemaní? Padre, no se haga mi voluntad. Si puedes pasar esta copa de mí, por favor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el autor, para que vuestro ánimo no se desmaye. Mira la cruz. Mira, Él comenzó con el sudando sangre, pero después de los 3 juicios que tuvo Jesucristo antes de ir a la cruz, Él fue puesto una corona de espinas en su cabeza. Ay. Yo no sé si a ti a veces se te pincha una espinita en el dedo, en el pie. No sé si te ha pasado. ¿Cómo te sientes? Sáqueme en esa espina. Jesús tuvo espinas en su cabeza, en su cráneo. Comenzó a gotear sangre. Dice, puestos los ojos en Jesús, en el valor de la cruz, para que no desmayen la carrera. Pero en Getsemaní oró, sudó sangre. Después del juicio le pusieron una corona y comenzaron a burlarse. Y eso vamos a ver más adelante. Pero ustedes saben la historia. Israel tiene bien claro esos conceptos de cómo los romanos castigaban a los malhechores. Ellos usaban un látigo y en la punta de en la punta del látigo había unos dados que tenían púas que al tocar la piel no solamente que dejaba la veta, pero cuando salía de la piel sacaba la piel. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él vino a morir por los pecadores. Y los pecadores, mira lo que le están haciendo. Sudó sangre, una corona de espinas vino a su cabeza, lo flagelaron como oveja al matadero. Isaías 53. Wow.
¿Qué más dice el texto? Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto delante de él sufrió la cruz. Pero dice una segunda cosa, fíjate, qué interesante. Menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. ¿Sabes? Yo no sé cuando a ti te hacen algo, cuando alguien se burla de ti por ser cristiano, cuando alguien te perjudica, cuando alguien te injuria, cuando alguien hace algo contra ti. ¿Qué haces? ¿Cuál es la respuesta innata que hacemos nosotros? Defendernos. Crear defensas. Es interesante que cuando Jesucristo encaró la cruz, el sufrimiento con espinas, todo magullado, dice que guardó silencio. Guardó silencio. ¿Sabes por qué? Porque él menospreció el oprobio. Menospreció lo que le estaban haciendo. Menospreció el sufrimiento físico. Menospreció la vergüenza pública. Menospreció el rechazo humano. Menospreció. Y uno dice: wow, este hombre, ¿qué es? ¿Qué es este hombre? Es Dios. ¿Por qué él menospreció todo esto? Fíjate el texto lo que dice. Versículo 4 dice, perdón, el versículo 2 al final, ¿no? Menospreció el oprobio. Bueno, vamos a dejarlo esa parte, pero ¿por qué él menospreció el oprobio? Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En el versículo 2, cuando dice que corramos la carrera hasta no desmayar, dice: puestos los ojos, en el versículo 2 dice, mira, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, nota aquí, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué él pudo sufrir físicamente, pasar vergüenza pública y ser rechazado por los humanos? Porque él era Dios y él veía el fruto del sufrimiento que él iba a pasar, porque como consecuencia de su dolor físico, de su vergüenza, de su deshonra, todo eso Dios lo iba a utilizar ¿para qué? Para poder redimir a los pecadores que estaban flagelándole y injuriándole y maltratándole. Él menospreció el oprobio, menospreció todo el mal que la humanidad le hizo en ese momento. Ese fue el momento de la perversión, de la oscuridad de la conciencia humana. Cuando Jesucristo tuvo que pasar todo eso, es la perversión total del corazón humano. Él dice: por el gozo puesto delante de él. Él tenía bien claro que después de que él iba a sufrir ese dolor, esa vergüenza pública, ese dolor físico, él iba a tener como premio, como obsequio de parte de su Padre, ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo.
¿Te recuerda algo esto en el Antiguo Testamento? Cuando Dios crea al hombre, ¿de dónde le sacó Dios a la mujer? Tuvo que morir Adán, y Dios de la costilla sacó a Eva para darle como compañera. Ahora vemos aquí a Cristo muriendo en la cruz, siendo destruido su cuerpo, pero de su costado, ¿qué salió? Su iglesia amada. Qué cuadro más lindo que nos deja un tipo, un símbolo en el Antiguo Testamento para ahora darnos cuenta, wow, la iglesia es la esposa fiel de Jesucristo. La esposa, o sea, tú y yo, la esposa de Cristo, somos producto del costado que fue abierto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Wow. ¿Qué más dice el texto? Dice en el versículo 3, dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y entonces el autor dice: miren, muchachos, consideren lo que pasó Jesucristo para que ustedes sean ahora parte de su cuerpo, de su iglesia. Consideremos. Más adelante el autor, mira lo que dice en el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien la cruz. Mirad bien el menosprecio que hizo Jesucristo de toda esa vergüenza pública por ti y por mí. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira, es interesante que cuando el autor escribe este libro de Hebreos, obviamente que el tema del libro de Hebreos es Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Melquisedec, Cristo superior al templo, Cristo superior a la ley, Cristo superior. Cristo es lo máximo, Cristo es la expresión de la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor dice: hermanos, miren, no se dejen contaminar por aquellos que aún viniendo a la iglesia no entienden la cruz, que aún están con nosotros, pero no aprecian, no tienen el valor de enfrentar la cruz. En ese entonces, estamos hablando 100 años después del sacrificio de Jesucristo, que fue escrito este libro, dice que la persecución romana a la iglesia era muy, muy, muy tenaz. Ustedes ya saben la historia. Cristianos llevados al circo romano, cristianos puestos en la calle como antorchas humanas, cristianos muertos, familias muertas. Y entonces habían cristianos en ese entonces que no querían morir como mártires. ¿Y sabes qué hacían? ¿Sabías qué hacían? Apostataban la fe. ¿Qué hacían? Decían: no. Venían los romanos, el imperio, y decía: ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano.
Y entonces te imaginas ese pobre, esa persona, yo me imagino esa persona, dice que brotando alguna raíz de amargura o estorbe. ¿Te imaginas el peso en la conciencia de esa persona que dijo que era cristiano, pero ahora no quiere estar expuesto al martirio porque los romanos quieren matarle, están persiguiéndolos? Y entonces el autor llama al creyente a decir: no desmayes, no desmayes, considera la cruz, considera el menosprecio de Jesucristo, para que tu fe no desmaye, no caigas, para que no entre en ti una raíz de amargura. ¿Cuántos testimonios he escuchado que cristianos se han ido de la iglesia, han dejado la fe porque no hicieron lo que ellos querían que haga Dios? Es más, los grandes pensadores llegaron a ser pensadores ateos, habiendo nacido en hogares cristianos. Por ejemplo, Carlos Darwin, el que inventó la famosa teoría de la evolución, vino de una familia cristiana, pero como su papá murió de cáncer, su mamá murió de cáncer, su hermana murió en un accidente, ¿sabes? Él llegó a la conclusión: ¿cómo puedo creer en un Dios que se lleva a toda mi familia querida? Y él se propuso crear una teoría para negar a Dios. Y creó la teoría de la evolución, que el hombre no viene de Dios, viene del mono, o viene de quién sabe qué. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. El autor está claro para decirle a los hermanos: hey, adelante, vamos, considera la cruz, considera lo que hizo Jesucristo por ti, el menosprecio que Él tuvo, de todo lo que Él tuvo que pasar para salvarnos. Mirad, mirad. Fíjate el versículo 25 otra vez, el autor tratando de animar al pueblo, tratando de animar: mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonestaba desde los cielos. Es interesante que el autor está tratando de animar a la gente, animar al pueblo. La mayoría eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que ahora estaban siendo perseguidos, y muchos de ellos habían apostatado, claudicado de su fe. Yo no sé qué va a pasar. Ustedes saben y están más seguramente atentos de lo que se viene en estos días. En estos días, mayor persecución, mayor hostigamiento al cristianismo. Yo no sé. Pero si tú no consideras la cruz, y si tú no ves el menosprecio que Jesucristo tuvo que pasar para que tú puedas estar en el cuerpo de Cristo, posiblemente tú también, yo también vamos a desmayar, vamos a apostatar. Cuidado, cuidado. Fíjate en el versículo 28 dice, y esto es lindo porque está tratando de animarles a los hermanos, a nosotros ahora. Versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. La iglesia es eso, un reino inconmovible. Es un reino que no va a ser movido por nada ni por nadie, porque Jesucristo dijo que Él edificará su iglesia, su reino, su esposa, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el reino inconmovible que hemos recibido, en el cual hemos sido introducidos. Dice, tengamos, ¿qué dice?
tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole, ¿qué dice? Con temor y temblor. Wow, wow. ¿Qué palabras? Corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús. Considerar la cruz, lo que significó para Él, que esto nos motive a no desmayar hasta que Él venga. Amén. Wow, esto es poderoso. Ahora, yo quisiera terminar en esta mañana. ¿Por qué nosotros deberíamos poner nuestros ojos en Jesús? Te voy a dar algunas razones muy importantes en esta mañana rápidamente. Y mi hermana me va a ayudar con la pantalla y vamos a ver, dice, su importancia. Tú ves ahí su importancia, ¿verdad? ¿Por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, Jesucristo es el protagonista absoluto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo no es solo central en un libro. Cristo es el eje central de toda la Escritura. El Antiguo Testamento apunta hacia Él y el Nuevo Testamento nos explica de Él. Te repito, el Antiguo Testamento apunta hacia Él, al Mesías. El Nuevo Testamento nos explica quién es este Mesías. Por eso es importante. Por eso Él es importante. Fíjate, hay muchas religiones en este mundo. Tú sabes, tú conoces. Pero este es el punto clave. Este es el punto, escúchame. Este es el punto. Todo líder religioso, todo héroe, toda persona famosa que se ha levantado y así como se ha levantado, ha caído. Jesucristo es el único personaje de la historia que Él murió y está vivo. Hebreos 12, ¿dónde dice que está? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Y sabes, Apocalipsis narra que Él está haciendo ahora mismo a la diestra de Dios Padre. Dice que en Apocalipsis dice que el ángel estaba llorando porque no había quien abra los sellos, porque no había ningún digno de abrir los sellos. Y el ángel le dijo, no llores, no llores, porque hay uno digno. Y cuando Jesucristo comienza a abrir los sellos, las copas, los caballos, las trompetas, Apocalipsis habla del juicio de Dios que va a venir sobre esta tierra. Ahora, sabes, yo estoy pensando seriamente en tratar de animarles a ustedes, porque esto va a ser muy importante para animarnos. Yo quisiera, y esto es algo que quiero decirlos ahora, voy a compartir con ustedes. Yo quisiera los días sábados a las 7 de la noche tener cultos para poder hablar de escatología bíblica, porque hoy estamos tremendamente confundidos. ¿Qué mismo está pasando en el mundo? ¿Qué mismo son las señales del fin? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Pasa la tribulación? ¿No pasa la tribulación? ¿Qué va a pasar con el anticristo? El anticristo ya vino, va a venir. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué pasa con esto del reino de Dios, el reino milenial? ¿Va a haber un reino milenial literal o es simplemente un reino que es figurativo? Entonces, me encantaría si podemos los días sábados hacer estudios. Aquellos que están, espero todos, pero los interesados, sábado venir y poder estudiar esta escatología bíblica. Okay, primero, su importancia. Él es el eje, Él es el centro. Fuera de Él no se puede entender la historia. Fíjate, quita a Cristo de la historia. ¿Qué te queda? Confusión. ¿Qué pasa?
¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vivo? Jesucristo es el único que nos explica de dónde venimos, por qué estamos y a dónde vamos. La iglesia, la verdadera iglesia, la esposa de Cristo, es la que sabe de dónde viene, para qué está y a dónde va. El resto no tienen respuestas. Incluso la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, es la única que te puede explicar por qué existe el mal, de dónde viene el mal. Y entonces qué lindo estar del lado de la verdad, del lado de la victoria, del lado verdadero, de la realidad, de lo que se trata realmente la vida con Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Segundo, la vida de Jesucristo es una evolución, es un personaje dinámico. Me encanta esto porque Jesucristo no llegó en Mateo capítulo 2, no nació en Belén, no apareció en Belén. Jesucristo es eterno. Jesucristo estaba en la eternidad pasada con el Padre, con el Espíritu Santo, y está ahora presente y estará en el final. Jesucristo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinando por la eternidad. Jesucristo es un personaje que cuando vino a este mundo, yo he predicado esto, pero me encanta hablar de las crisis de Cristo. Y en estas crisis Él tiene una evolución. Fíjate, Él comienza con la encarnación. Él comienza viniendo acá a este mundo a hacerse hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Él tuvo una vida humana aquí en la tierra. Él creció como niño, creció en sabiduría, creció en estatura, creció físicamente. Dice que Él creció como cualquier otro ser humano. Su ministerio, a los 40 años Él empezó un ministerio. Entonces vemos una evolución desde niño, joven, como adulto tenía un ministerio, pero después al terminar su ministerio, Él termina ¿cómo? Sufriendo en una muerte, pero no termina muriendo en una cruz. Él termina resucitando y ahora a la diestra de Dios Padre. ¡Wow! La vida de Jesucristo es una evolución moralmente perfecta. Moralmente perfecta. Recorre completamente la experiencia humana. Jesucristo tiene una evolución igual que tú, igual que yo, pero en una forma perfecta, intachable. Él no fue hallado pecado en su vida. Tercero, la complejidad de la persona de Jesucristo. ¿Por qué debo poner mis ojos en Él? ¿Por qué deben mis ojos estar puestos en Él? Porque su vida es compleja y no se puede entender simplemente con una lectura rápida o con una comprensión superficial. ¿Sabes? Y esto es lindo desde la Reforma. Desde la Reforma se ha dicho que el protestantismo es la única religión del libro. O sea, si alguien quiere ser protestante, tiene que leer la Biblia. Si no, no eres protestante. Así eran al principio. Y fíjate que en ese entonces, te estoy hablando del año 500, la gente, no todos sabían leer, porque era gente muy pobre, muy humilde. Por eso es que Lutero hizo todo lo imposible para que todo el pueblo tenga la Biblia en sus manos y no dependa del sacerdote que le engañe. Qué lindo. La Reforma nos ayudó un montón para conocer el libro de Dios y al Dios de la Biblia. Él es único, Él es complejo. ¿Por qué Él es complejo? Porque se dice que Él es Dios 100% y se dice que Él es hombre 100%. ¿Cómo puedes entender eso? No se puede entender de un plumazo eso. Desde el principio hubo muchos problemas con la cristiandad, que unos llegaron a la conclusión de que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo es simplemente un hombre.
llegar a esas conclusiones es llegar a perder tu alma, a creer una herejía tan grande que te va a llevar al infierno. Jesucristo es 100% Dios, naturaleza divina, omnisciente, omnipresente, omnipotente, 100% hombre. Ya vimos la evolución del hombre. Él lloró, él se cansó, él se bañó, seguramente se cepilló los dientes, se cambió de ropa. Él era un hombre. Y no se puede entender al hombre 100% Dios, 100% humano, solamente leyendo superficialmente la Biblia. Hay textos maravillosos, Juan 1:1, que habla de la deidad de Dios, de Jesucristo, pero también habla de la humanidad de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 habla que Dios en otros tiempos nos había hablado por los profetas, pero en estos tiempos nos habla por Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él dice, y en estos días nos ha hablado por Cristo, ¿quién es? La imagen del Dios invisible. Maravillosos textos. Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, habla de cómo Él, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se humilló, se rebajó hasta ser siervo. Es complejo, su complejidad. 4. ¿Por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? Según su fusión narrativa. Me encanta. Cuando tú lees la vida de Jesús, vas a encontrarte con estas narrativas maravillosas. Cristo cumple múltiples roles simultáneamente. Me encanta esto porque vos como hombre o como mujer también tienes esta versatilidad. Eres mamá, eres hija, eres amiga, eres hermana, somos múltiples roles. Mira los roles de Jesucristo. Él fue héroe definitivamente. Él venció el pecado y la muerte. Uno de los roles es venir a ser lo que fue Moisés, sacarnos de la esclavitud, librarnos del pecado, librarnos de la muerte. Él es nuestro héroe. Él es el Salvador. Él vino a salvar. Dice Marcos capítulo 10, 45, dice que Jesucristo dijo, yo vine para servir y no ser servido, y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el rol de Jesucristo, dar su vida en rescate por muchos. Y ahí estás tú, estoy yo. Él es tu rey, Él es tu salvador. Él es el siervo sufriente. Él es el siervo sufriente. Isaías 53, si vos ves ahí todo el capítulo 53, al final te vas a encontrar con una frase maravillosa. Cuando el Padre ve el sacrificio del Hijo en la cruz, dice que Dios quedó satisfecho. Wow. El sufrimiento de Jesús, de su Hijo, le satisface al Padre. No lo que tú hagas para tu salvación, lo que tú hagas no le impresiona a Dios. Lo que tú necesitas es Cristo dentro de ti, para que Cristo haga a través de ti lo que Él tiene planificado en tu vida. Y entonces el Padre dice, estoy satisfecho con mi Hijo. Y todo aquel que pone su fe en el Hijo, estamos debajo del Hijo satisfechos, satisfaciendo al Padre, porque el Hijo está en mí. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento 3 veces se repite esta palabra? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. No dice en Carlos tengo mi complacencia. No dice en David tengo mi complacencia. No dice en Moisés tengo mi complacencia. No dice en Abraham tengo mi complacencia. Dice en mi Hijo y todos aquellos que están debajo del Hijo. Wow.
Otro rol de Él es maestro. Oh, my goodness, maestro, qué hermoso. Si tú lees todo el Nuevo Testamento vas a ver ahí al maestro. Cómo habla de semillas, de agricultores, cómo Él habla de tributos, cómo Él habla de las cosas más sencillas y Él te arma un mensaje. Él era el maestro de maestros. ¿Quieres aprender? Lee los evangelios y vas a ver cómo Él te va a enseñar los caminos que debes caminar. Pero Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el héroe, Él es el salvador, Él es el rey, Él es el maestro. Él es el mediador de la humanidad. En Él convergen todos los roles bíblicos. Yo voy a parar aquí porque me voy a emocionar y no quiero quitarles más tiempo. Voy a terminar en este cuarto punto según su función narrativa que tenemos en la Biblia. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? Porque su función narrativa nos habla de quién es Él, su complejidad de su vida. Él es Dios, Él es hombre, por su evolución aquí en la tierra, como tú y como yo, y por la importancia que Él tiene. ¡Wow! Puestos los ojos en Jesús. Correr la carrera mediante la contemplación de Él, entendiendo su cruz, para vivir en constante dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos.